En esta segunda parte del vídeo vamos a empezar trabajando con las amortizaciones. Lo voy a separar en tres partes distintas porque tiene tres apartados, un edificio, una máquina y una furgoneta. Empezamos con el edificio. Dice que lo compró en 2015 y está valorado en 300.000, por lo tanto el valor del inmovilizado es de 300.000. Nos indica que está sentado sobre unos terrenos que son del 15%. Bueno, pues este es el 15% de 300.000 y que tiene un valor residual de 15.000. Por lo tanto, la base amortizable para este inmovilizado serían 300.000 menos los terrenos menos el valor residual. Y nos dice que va a durar 24 años. En principio, tanto Hacienda como la empresa están de acuerdo. Por lo tanto, la amortización que quiere llevar a cabo la empresa sería la base amortizable entre los 24 años y la amortización que exige Hacienda o que dice Hacienda sería exactamente la misma, la base amortizable entre 24 años. Eso quiere decir que la amortización superior a la legal, es decir, la resta de las dos anteriores, en este caso sería 0. Luego tenemos una máquina que es la que se ocupa de rellenar las cajas de caramelos y poner las pegatinas y se ha comprado en marzo. Este es un detalle importante. Nos dice que el precio de compra es de 65.000. Lógicamente no tiene terrenos porque esto es una máquina y sí que tiene un valor residual por un importe de 5.000. Por lo tanto, la base amortizable serían 65.000 menos los terrenos, que en este caso son 0, menos el valor residual, que es de 5.000. Nos dice que legalmente se amortiza un 10%. A ver, que lo pongo en porcentaje. Y la amortización de la empresa está en la tabla. En mi caso, en la primera línea, me dice que es un 14%. Vale. Entonces, la amortización para este año sería la base amortizable por el 14%, que es lo que quiere que se amortice la empresa, y ahora tengo que periodificar. ¿Por qué? Porque la máquina se ha comprado el 1 de marzo, es decir, que durante enero y febrero no se ha utilizado. O sea que esta máquina se ha utilizado un total de 10 meses de los 12 que tiene el año. Por eso multiplico por 10 doceavos. La amortización legal sería exactamente igual. La base amortizable por el tanto por ciento legal por 10 doceavos, porque solamente se ha usado 10 doceavos. Y la amortización superior a la legal sería la amortización de la empresa menos la amortización legal. Y con esto tendríamos la parte relacionada con la máquina. Y por último tenemos una furgoneta que nos dice que se compró por un valor de 30.000. Lógicamente, como es una furgoneta, pues no tiene terrenos y no tiene valor residual. Así es que la base amortizable serían el valor del inmovilizado menos los terrenos menos el valor residual, 30.000. Sin embargo, nos dice que está completamente amortizada. Cuando algo está completamente amortizado, quiere decir que ya no se amortiza más. La amortización de la empresa es 0, la amortización legal es 0 y por lo tanto la amortización superior a la legal también es 0. Vamos a trasladar esta información a la tabla. Tenemos la amortización legal del edificio. Como esto es necesario para producir, es un coste. Y como está asociado a la actividad productiva de la empresa, es un gasto. Recuerda que las amortizaciones jamás son un pago. La amortización legal de la maquinaria, que de nuevo es un coste y es un gasto. Y la amortización legal de la furgoneta, que como era 0, pues seguimos trasladando nuestro cerito en coste y en gasto. Ahora, la amortización superior a la legal en el caso del edificio es 0, por eso no aparece en la tabla. La amortización superior a la legal de la maquinaria es un coste calculatorio, solamente coste, y son esos 2.000 euros. Y como ya hemos quedado que la amortización de la furgoneta es 0 en cualquier caso, no tiene amortización superior a la legal. Continuamos con otros conceptos. Aquí tenemos que los gastos en publicidad y marketing han ascendido a 4.000 euros semestrales. Por lo tanto, el importe son 4.000 por 2 semestres que tiene el año. Nos dicen que el proveedor nos hace un descuento del 5% por pronto pago y que la empresa se acoge a ello. Por lo tanto, el valor de la publicidad serían los 8.000 menos... Perdón, esto es un por... menos ese 5%.
y este sería el mismo importe que se paga. Es decir, el valor y el pago son iguales cuando tenemos un descuento por pronto pago, cuando tenemos cualquier tipo de descuento. El siguiente concepto que tenemos son los suministros y nos dice que se ha abonado un 10% más que el año anterior, que las facturas por este concepto en el 2016 fueron de 3.000 euros y que hay que tener en cuenta que los servicios se contratan el 1 de octubre. Vale. Nos dicen que vamos a tener un incremento de un 10%. Lo que pasa es que este incremento del 10% no afecta a todo el año, solamente afecta a lo que va de octubre hasta final de año. Es decir, que nosotros vamos a tener un importe mensual, ¿de acuerdo? Este importe mensual serían los 3.000 euros que me indican entre 12, es decir, 250 euros por mes. Por lo tanto, el valor de mis suministros tenemos que separarlo en dos partes distintas. Los primeros 9 meses del año y los últimos 3 meses del año. Los primeros 9 meses nos corresponde el valor antiguo, los 250 euros. Pero los últimos 3 meses del año, octubre, noviembre y diciembre, ya tenemos que contabilizar el nuevo valor. Así es que van a ser 3 meses a un precio de 250 más ese 10% de incremento que me han indicado que me iban a aplicar. Esto es para el valor. Lo repito, los primeros 9 meses del año, desde enero hasta el 30 de septiembre, voy a contabilizar el valor antiguo, los 250 euros. Y los últimos 3 meses, ya me han dicho que me van a subir el precio, tengo que contabilizar el precio nuevo, es decir, los 250 euros más el 10%. Esta es una cuenta, el valor de los suministros. Vamos a ver ahora cómo tendríamos que hacer el pago. Estos suministros se pagan por adelantado, porque si se contratan el día 1 de octubre, hay que pagarlos por adelantado. Por lo tanto, ¿cuántos suministros pago ahora en el año 2017? Pues pago los suministros de 12 meses a un precio incrementado. Ya no pago a 250, pago a 250 más ese 10% que me han incrementado. Es decir, 3.300. El siguiente concepto que me indican es una multa. La empresa ha recibido una notificación de una multa fiscal por un valor de 1.000 euros y todavía no ha abonado el importe. Bueno, pues apunto una multa por 1.000 euros que se ha pagado 0. Vamos a colocar esta información en la tabla. Empezamos con la publicidad. La publicidad la vamos a considerar un coste, es necesaria para producir porque si la empresa no publicita los productos, no los vende y si no los vende no tiene sentido que siga fabricando. Por eso lo consideramos como un coste, aunque este es uno de esos conceptos que ya os digo que es controvertido y que depende un poco de la teoría o de los autores que leas, funciona de una manera o de otra. El gasto sería exactamente el mismo y en el pago de publicidad no nos habían dado información adicional, por lo tanto, tal cual. Respecto a los suministros, el valor que hemos calculado sería lo que vamos a poner en coste y gastos. Los suministros son necesarios para producir, son las facturas de luz, de agua, de seguros, etc. Y en pago hemos hecho el esfuerzo de calcular el pago. Y por último tendríamos la multa. La multa hemos quedado que era por un concepto fiscal. Entonces, en un principio cabría la duda de saber o de preguntarse si esto tiene que ver con algún departamento de la empresa o no. Lo que tenemos claro es que el pago de la multa es de 0 y ahora necesitaríamos decidir si esto va a ser también un gasto o no. Como nos dice que es por un concepto fiscal, esto quiere decir que no se han pagado los impuestos o que hay alguna documentación relacionada con la parte de impuestos que no se ha presentado a tiempo. Por lo tanto, vamos a considerar que pertenece al departamento financiero y la vamos a asociar como un gasto. Lo que jamás es un coste, porque no tiene que ver con la producción de la empresa. ¿De acuerdo? Y una vez colocada esta información, vamos a calcular la parte de financiación. Vamos a ver cuál es la política financiera de la empresa. Nos dice que la empresa tiene 300.000 euros de capital propio. Pues apuntamos 300.000 euros de capital propio, a los que se asigna un coste del 2%.
Por lo tanto, el coste del capital propio serían 300.000 por el 2%. Esto es un coste calculatorio. Apuntamos aquí, coste del capital propio, coste calculatorio, por lo tanto, solo es coste. Además nos dice que la empresa ha recibido una subvención de capital valorada en 10.000 euros. Bueno, pues el valor de la subvención es de 10.000, pero solamente ha cobrado el 60%. Pues ha cobrado el 60% de 10.000 euros. Las subvenciones de capital solamente son un cobro para la empresa. Por lo tanto, vamos a apuntar aquí la subvención de capital, el dinero que ha entrado, como cobro. No corresponde en ningún caso poner los 10.000 euros y no corresponde en ningún caso poner nada en la parte de ingresos. Vamos a ir ahora con el tema del préstamo. Nos dice que el día 15 de enero la empresa ha recibido un préstamo y hay que verlo en nuestra tabla, en mi caso de 100.000 euros. Y nos dice que ese préstamo se le va a aplicar un tanto por ciento de interés del 8% y que se va a devolver la mitad el primer año y el resto en partes iguales. Es decir, el año 1 del préstamo se devuelve el 50% y en el año 2 y en el año 3 se devuelve un 25% cada año. Bueno, pues voy a devolverlo en 3 años. El préstamo vivo va a ser de 100.000. Los intereses van a ser el 8% del préstamo vivo. La devolución me dice que el primer año es de la mitad, pues 100.000 entre 2. Y eso quiere decir que el préstamo pendiente serían 100.000 menos 50.000. Vale. El préstamo vivo el siguiente año serían 50.000. Los intereses serían el 8% de 50.000. Fíjate que al intentar arrastrar la fórmula no me ha salido porque tendría que haber marcado esta casilla, haberla dejado fija, para que sepa que ese es el tipo de interés que tiene que aplicar todo el tiempo. ¿De acuerdo? Y la devolución en este caso sería del 25%, es decir, el total del préstamo entre 4, un 25%. Y el préstamo pendiente, voy a arrastrar fórmula porque aquí sí me sirve, sería ese. Arrastro fórmula y la devolución del año 3 sería también de 25.000. La misma cantidad en el año 2 y en el año 3. Ahora, de toda esta tabla del préstamo, ¿cuál es el año que yo tengo que reflejar aquí, en mi tabla grande? Es decir, cuando yo pongo aquí intereses y préstamo, ¿qué año me corresponde? Pues me dice que el préstamo se ha recibido el 15 de enero de 2017, es decir, que el año 1 del préstamo es el año en el que yo me encuentro. Por lo tanto, esta es la línea que yo tengo que reflejar. Vamos primero con los intereses. Todos los préstamos se piden para producir. Como se piden para producir, son un coste. Se pueden asociar a un departamento de la empresa, por lo tanto, son un gasto. Y aquí no dice nada de si está pagado o sin pagar. Cuando no nos indican nada, lo más fácil es suponer que está todo pagado. Por otro lado, vamos a recibir un préstamo. Vamos a recibir un préstamo que lo recibimos este año por un importe de 100.000. Y además, este año también haremos una devolución del préstamo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una devolución de 50.000. Y con esto completaríamos la parte de financiación. En el siguiente vídeo calcularemos la producción, las ventas, los resultados empresariales, etc.